el inglés? Sí. Ok. Bueno, vamos a comenzar. ¿Ya está grabando aquí? Sí, ya. ya. Ok. El primer contacto que tuvo el hermano Branham con gente hispana, particularmente mexicana, fue cuando él todavía no era convertido. The first contact that Brother Branham had, it was when he wasn't converted yet. Ya. Él, cuando vino de Jeffersonville a Arizona, When he came from Jeffersonville to Arizona, él trabajaba en un rancho que se llamaba Circle K. he used to work in a ranch called Circle K. Entonces, él dice que los fines de semana iban a Phoenix And he said that on the weekends they used to go to Phoenix con sus otros compañeros de trabajo. with his co-workers. Y entonces en una ocasión él vio a una muchacha mexicana. And one time he saw a Mexican girl. En aquellos días, In those days, una de las señales one of the signs cuando a una mujer le agradaba a un hombre, when a woman would like a man, ella dejaba caer un pañuelo she would throw her handkerchief on the floor, y el hombre lo tomaba and the man will take it y lo guardaba, and will keep it, y eso quiere decir que él le correspondía a ella. and that will mean that he also liked her. El hermano Branham dice And Brother Branham que said en una ocasión él iba así that one time he was going like that, y la mujer dejó caer el pañuelo and she let her handkerchief y, drop, y el hermano Branham corrió, and Brother Branham ran, tomó el pañuelo got the handkerchief, y se lo devolvió a la señorita. and gave it to her. Así que quizá para ella fue una desilusión. Maybe for her was a Disappointment. disappointment. La siguiente ocasión The next time que el hermano Branham tuvo contacto directo con gente mexicana that Brother Branham had direct contact with Mexican people, fue a finales de 1946. it was at the end of 1946, Medio año después que el ángel del Señor se había encontrado con él. 6 months before that the angel of the Lord had come to him. Él llegó a Phoenix, He came to Phoenix, a una iglesia que se llamaba Iglesia del Nombre de Jesús. a church that it was named the name of Jesus. El pastor era James Outlook. The pastor was James Outlaw. El hermano Branham se refiere a él muchas veces. Brother Branham talks a lot about him. La iglesia del Nombre de Jesús era un edificio no muy grande, The church in the name of the Lord Jesus Christ, it was a building, but it wasn't that big. de modo que la gente que seguía al hermano Branham So the people that used to follow Brother Branham, era demasiada it was a lot of people. y no había suficiente espacio en la iglesia. There was not enough room for them in the church. Ahora, al ser la iglesia del Nombre de Jesús, And the church being in the name of Jesus, ellos eran unitarios, they were united, oneness. oneness. Entonces, el hermano Outlaw quería buscar un lugar más espacioso The brother wanted to look for a bigger place para llevar al hermano Branham. so he can take Brother Branham. Y entonces él oyó, So he heard, o más bien él pensó he thought en un hermano, of a brother, un pastor de la iglesia apostólica a pastor from the Apostolic Church, que se llamaba Pablo García Chávez. and his name was Pablo Garcia. Él es el papá del hermano Bernabé García, o fue el papá del hermano Bernabé García. That was the dad of Brother Bernabé Garcia. Así que el hermano Aldo fue con el hermano Pablo So he went to Brother Pablo y le dijo que si podía él prestar su iglesia. if he can lend his church to them. Entonces el hermano Pablo le preguntó So Brother Pablo asked him, cómo bautizaba el hermano Branham. how did Brother Branham baptize? Cuando ellos le aseguraron que bautizaba en el nombre de Jesucristo, When they assured him that he will baptize in the name of Jesus, entonces él estuvo dispuesto a prestar su iglesia. so that way he wanted to lend them the church. El hermano Bernabé García dice And Brother Bernie says que en esa iglesia cabían 500 personas sentadas, that in the church you can feed 500 people in the seats, pero podían meter hasta 1000 personas. but you can even feed 1,000 people. Ese fue el primer encuentro que el hermano Branham tuvo con gente hispana. That was the first encounter Brother Branham had with the Hispanic people.
Muchas de ellas eran inmigrantes mexicanos a Estados Unidos. Many of them were American immigrants to the United States. De modo que él siempre se refirió muy bien al pueblo mexicano. He always referred very good to the Mexican people. Ahora, la historia de su visita a México, Now the story about his coming to Mexico, el hermano Branham dice que él cruzó la frontera de California a una ciudad llamada Tijuana, that he crossed the border to from California to a city called Tijuana, y que él tuvo ahí unas reuniones. and they had some meetings in there Eso fue en 1947 quizá. in 1947. En 1950, But in 1950, él cruzó una vez más la frontera he came again, he crossed the border, de El Paso a Ciudad Juárez, México. El Paso to Ciudad Juárez. Pero él no tuvo ahí ninguna reuniones. But he didn't have no meetings there. En 1955, Then in 1955, el hermano Branham estaba en California, en Los Ángeles, Brother Branham was in Los Angeles, California. en un restaurante llamado, se me ve el nombre. Do you remember the restaurant where Brother Branham used to go? No, Clifton Cafeteria, la cafetería Clifton. Y ahí lo abordó una mujer y le dijo que si él quería approach him, a woman, He was approached by a woman and she asked him si él podía venir a México. if he could come to Mexico. En esos tiempos In those days, había un general mexicano, there was a Mexican general. su nombre era Narciso Medina Estrada. His name was Narciso Medina Estrada. El hermano Branham solo lo menciona en la cinta como el general Medina. And Brother Branham only called him in the tape by General Medina. El general Medina era parte del gobierno He was part of the government. y él fue a Estados Unidos He went to the United States y fue convertido bajo el ministerio del hermano Branham. and he was converted by the ministry of Brother Branham. Cuando él regresó a México, When he came back to Mexico, él le platicó al presidente de México. he talked to the Mexican president. En aquellos años el presidente de México In those days, the president was era metodista, Methodist, o sea, era protestante. Protestant. Así que el hermano Medina So Brother Medina, invitó al hermano Branham he invited Brother Branham. y a la vez le dijo al presidente At the same way, he asked the president que si ellos podían ayudarle a entrar a México. if they can help him to come inside Mexico. El presidente estuvo de acuerdo. And the president was okay. El general Medina, And the General Medina, él tenía un hijo, he had a son. en aquel tiempo un joven. In that time, he was a young. Él era una especie de líder de los jóvenes. He was like a leader of the young people. De modo que él convocó a más de 100 iglesias So he put together about 100 churches en una iglesia de la Ciudad de México in a church in Mexico City. y les habló respecto a que el hermano Branham quería venir a México. And he told them that Brother Branham wanted to come to Mexico. Eso fue el 16 de febrero de 1956. And it was February 17, 1956. Él leyó algunas partes del libro Un profeta visita Sudáfrica He read some parts of the book, A Prophet Visits South Africa. cuando ellos escucharon aquellos testimonios. When they heard those testimonies, La gente, los ministros principalmente, realmente se emocionaron so those ministers, they really got excited y estuvieron de acuerdo. and they were in accordance. A partir de allí, ellos repartieron un boletín So at that time, they distribute a tract diciéndole a la gente respecto a la venida del hermano Branham. telling the people about the coming of Brother Branham. Y ellos rentaron una plaza de toros So they rented a bullfighting place para tener la reunión. so they can have the meetings in there. Eso llegó a oídos de los líderes de la Iglesia Católica So that came to the ears of the Catholic Church. y ellos fueron con el presidente So they went to the president a tratar de a preguntarle el por qué. to ask him why. Y el presidente se paró firme So the
president stood firm. Uno de esos argumentos, de los líderes de la Iglesia Católica era, One of the arguments of the Catholic Church was es que nunca ellos habían sabido that they never knew que un presidente that one president introdujera a un protestante a México. will bring a Protestant to Mexico. Y el presidente les contestó, So the president told them, les preguntó, he asked them, ¿qué tiene de malo? what is wrong with that? Y ellos dijeron, bueno, es que nunca ha sucedido eso. It's because we never had that before. Los líderes católicos, The Catholic leaders, para tratar de detener aquello, so that they will stop that, le dijeron, señor presidente, they told him, señor presidente, Señor President, Mr. President, Mr. President, ¿sabía usted did you know que toda la gente que sigue a ese hombre that all the people that follow that man son gente ignorante? is ignorant people? Y el presidente les dijo, And the president said, bueno, ustedes tienen 500 años aquí en México. so you have 500 years here in Mexico. ¿Por qué la gente está tan ignorante? And why people is so ignorant in here? Y él se le cerró la boca. So that made his lips quiet. Pero eso no los detuvo. But that didn't stop them. Pusieron presión They put pressure, y cancelaron la renta de la Plaza de so Toros. they canceled the rent of the bullfighting place. ¿Cuál fue el pretexto? Well, the excuse was De que iban a poner a un boxeador, that they were gonna put a boxer, un boxeador mexicano, a Mexican boxer, que iba a pelear con un filipino. that was gonna have a fight with a Filipino. Ahora, la fecha ya había sido fijada. So the dates were already done. El hermano Branham llegó a México el 16 de marzo. He came to Mexico March 17 16. or 16, I'm sorry. Y él llegó al hotel, So he went to the hotel, pero en diciembre de 1955, but in December of 1955, él había visto una visión he saw a vision en la cual él veía una plaza de toros that he saw the bullfighting place. y cuando él llegaba, en la visión, cuando él llegaba, When he came in the vision, comenzó a llover it was raining, y una persona estaba despidiendo a la gente. and one person was excusing the people to leave. Y entonces el hermano Branham preguntó, So Brother Branham asked, ¿por qué están haciendo eso? why are they doing that? Y una persona le dijo, And one person said, no se preocupe, ya recogimos la ofrenda. don't worry, we already collected the offering. Y el hermano Branham dijo, And so Brother Branham said, ¿desde cuándo la ofrenda es más importante que ganar almas? so when is the offering more important than to win souls? Cuando él llegó a México en 1956, When he came to Mexico in 1956, esa visión estaba cumplida al pie de la letra. so that vision was, it came to pass. El hermano Moore, uno de sus acompañantes, So Brother Morse, one of his companions, le hizo así con el codo so he hit him with his elbow, y le dijo, hermano Branham, and he said, Brother Branham, si yo no fuera creyente en usted, if I wasn't one of your believers, ahora lo sería. now I will be. El hermano Branham se regresó a Indiana So Brother Branham went back to Indiana, y entonces algunos hermanos and then some of the brothers, comenzaron a buscar otro lugar they started looking for another place. y ellos encontraron un lugar al sur de la ciudad, So they found a place in the south part of the city. pero también la Iglesia Católica metió presión So also the Catholic Church put pressure on them, y lo cancelaron. and they canceled it. Finalmente, So finally, un filántropo norteamericano, what's that? A North American person. ya, él era el dueño de este lugar. He was the owner of this place. En 1956, In 1956, todo esto estaba vacío, all this was empty. solamente tenía muros alrededor, It was just it had walls. walls around. Él era el dueño de este lugar He was the owner of this corner, y él estuvo de acuerdo and he was an accordance de hacer aquí la campaña. to make the meetings in here. Los periódicos mexicanos, The Mexican newspaper, solamente uno permitió poner un anuncio. only one allowed to have a news. Ese anuncio fue puesto el 24 de marzo, sábado 24 de marzo de So the 1956. news came out on March 24. Ahora,
Pero la on a gente, Saturday. ¿cómo podía saber cómo llegar al lugar? But the people, how will they know how to get to this place? Era muy fácil llegar a la Plaza de Toros, It was very easy to go to the bullfighting place, pero llegar a este lugar en 1956, but to come to this place in 1956, este era un suburbio de la Ciudad de México. it was a suburban of the city. Así que alguien tuvo una revelación So somebody had a revelation. y consiguieron unos, ¿cómo se llaman esto? Unos reflectores. They found some reflections. Esos reflectores Those reflectors eran de la Segunda Guerra Mundial were from the World War II. y los usaban para ver a los aviones que iban pasando. So they used to use them so they can show the planes when they go through. Pero para 1956, But in 1956, el uso de esos reflectores the use of those reflectors era para anunciar si estaban anunciando, por ejemplo, la apertura de un centro comercial. when they used to use them to show people that they were going to open a new shopping center. De modo que ellos lo colocaron. So they put it, La entrada the entrance, estaba ahí adelante de ese puesto, ahí donde está el taxi, ahí donde va a entrar. Ahí era la entrada. the entrance was right there where you saw that taxi by the street. Pusieron esos reflectores Reflectors. y en la noche lanzaron la luz hacia el cielo. Night, they put the light up to the sky. De modo que mucha gente, So many people, incluso por curiosidad, even to be curious, vinieron they come para ver si estaban inaugurando un centro comercial. if they were opening a new shopping center. Pero no era eso, But it wasn't that. era una campaña. So it was some church meetings. La dirección que pusieron en el periódico The address that they show in the newspaper, era esta avenida que se sigue llamando Avenida Observatorio. it was the name of this avenue that was the name of this observatorio, El nombre de esa avenida, de esa calle, and the name of the other street en 1956 era Porfirio Díaz. in 1956 was called Porfirio Díaz. Ya le cambiaron el nombre, es un 138. Ahora, la gente venía aquí, So people will come here, entraban por ahí, they will come to there, no había sillas, we didn't have chairs. toda la gente estaba de pie. Everybody is standing. También daban como referencia So they also the reference they gave esta escuela allí, es llamada Colegio Americano. Todavía está así is still there. y esa era la referencia. Entonces, en este lugar fue la campaña donde fue celebrada. Como ustedes pueden ver, el hospital y es el Centro Médico ABC. Eso no es casual. Este lugar pudiera haber sido un centro comercial, pudiera haber sido un salón de baile, pudiera haber sido un estadio o un lugar para jugar, pero es un hospital. Uno de los testigos que estuvieron en la campaña en 1956, él fue policía, ahora es un creyente del mensaje. Y él dijo que en aquella ocasión, el hermano Branham dijo Brother Branham said que este iba a ser un lugar de sanidad that this place was going to be a place of healing. y ahora es un hospital. Always believe Christ. Ya. Amen, aleluya. Este hospital fue construido en Praise 1964. This hospital was built in 1954. O sea, 8 años después 8 years later, que el hermano Branham dijo eso. that Brother Branham said that. Mucha gente Many people se dio cuenta de la campaña found out about the meetings después que el hermano Branham se había ido. after that Brother Branham was gone. Y ellos venían And they will come pensando que la campaña todavía seguía. thinking that the meetings were still going.
El general Medina, el que trajo al hermano Branham a México, General Medina, the one that brought Brother Branham to Mexico, él dijo en una ocasión he said in one occasion que cuando la gente venía that when people came y este lugar estaba vacío, and this place was empty, la gente al llegar ahí the people when they came there, sanaban. they were healed. Esto fue lo que dijo el general Medina. That's what General Medina said. El hermano Branham dijo en muchas de sus sermones Brother Branham said in many of his sermons acerca de esta reunión. about the meetings in here, Pero hay muchas cosas que él no dijo but there's so many things that he didn't say, que en realidad sucedieron. the things that happened. Por ejemplo, Like en una noche, one night en la fila de oración, in the line of a prayer line, iba un joven a young man con una tarjeta de oración coming with a Prayer card. Con el nombre de mujer en ella. with the name of a woman in the prayer card. Mientras los sugieres estaban revisando las tarjetas, When the ushers were looking at the prayer card, se dieron cuenta que él tenía una tarjeta con nombre de mujer. they noticed that the card had the name of a woman. Pensaron que él se la había quitado a alguien. They thought that he had taken it away from somebody. Así que sacaron al joven de la fila. So they took up the young boy from the line. Cerca del joven Near to this young man, estaba una mujer a woman was there, que resultó ser su mamá. that it was his mother. El muchacho, The young boy, él estaba mal de la mente. he was sick in his mind. Y cuando la mujer vio que lo estaban sacando de la fila de oración, And when the woman said that they were taking him out of the line, ella the dijo, prayer line, déjenlo ahí. she said, leave him there. Él es mi hijo. He's my son. Es mi nombre el que está en la tarjeta de oración. It's my name that it was in the prayer card. Pero yo prefiero que él sea sanado antes que yo. I prefer that he will be healed before me. Ellos no le dejaron al joven en la fila, They didn't leave the young boy in the line. más bien le regresaron la tarjeta a la mujer They gave the prayer card to the lady. y ella siguió por la fila de oración hasta llegar ante el profeta. So she stayed in the praying line until it was her turn to be with the prophet. Cuando ella estuvo frente al hermano Branham, When she was in front of Brother Branham, el hermano Branham le dijo, Brother Branham said, usted tiene tal y tal enfermedad, you have this sickness, pero no solamente eso, but just not that. usted viene con un hijo You come with your son, que está insano de la mente. that he's insane in his mind. No se preocupe, Don't worry, Dios ha arreglado todo. God has fixed everything. Ese es uno de los testimonios. That's one of the testimonies. Eso sucedió, todo esto aquí en 1956. The healings that happened here in 1956. Y este es el lugar The place que todavía está como un punto de referencia, that is still a place of reference. que un profeta de Dios estuvo aquí. That one is. Este es el lugar donde están aves. Aquí fue y el